Bueno, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un privilegio estar de nuevo una vez más con ustedes y traerles y compartir la palabra. El Señor hace muchos años, a veces yo, más o menos como 50 años, estaba plantando una iglesia en California, en Santa Ana, y una vez hubo una especie de festival y tal y qué sé yo. Entonces en el servicio casi nadie fue, y el Señor me dijo: así sea uno, tú predicas el mismo mensaje. Así lo haré, así sea una persona. Esta tarde, como les dije, es un privilegio estar con ustedes. Es un honor servirle al Señor y traerle la palabra. Hoy me voy a enfocar en el capítulo 6 del versículo 33. Creo que es muy fundamental como cristiano entender la dinámica de qué es el reino de Dios. Y voy a desglosarlo de una manera que tal vez nunca lo habías escuchado antes, pero eso no importa, siempre y cuando el mensaje es el mismo y el mensaje es entendible y preciso y conciso. Entonces, en el versículo 33 dice Jesús: más bien busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Así es que no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana tendrá su propio afán. Ya esa dinámica se había estudiado anteriormente, pero desglosando este versículo, cuando dice busca primero el reino de Dios, ¿qué significa buscar? ¿Cuál es su significado que Cristo le hace énfasis a la multitud que lo estaba escuchando y a nosotros hoy en día? ¿Por qué nos da esta amonestación cuando dice busca? Buscar, en su significado, significa hacer algo por hallar a alguien o algo, hacer lo necesario para conseguirlo, esforzarse por encontrarlo. Intentar establecer dónde está. Los sinónimos de buscar son rebuscar, explorar, indagar, averiguar, inquirir y escudriñar. La acción de buscar es una acción de investigación, de averiguación, examinación, indagación, exploración y escudriñamiento. ¿Qué implica la palabra buscar? Provocar o promover algo, un sentimiento o una idea. En el sentido del significado de la palabra griega, buscar significa es una búsqueda dura y persistente. Tenemos a un rey, Usías, que tenía 16 años cuando empezó a reinar en el reino de Israel, y él dice la palabra que él hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Él reinó por 52 años, pero su reinado empezó a los 16 años. Pero después, más adelante, obviamente, no voy a entrar en detalle, por su orgullo, se sintió muy poderoso y cayó. Pero en el principio de su reinado, era un hombre que era considerado que buscaba a Dios, de hacer lo recto, a pesar de su
temprana edad estaba comprometido en buscar a Dios. Fue al final de los años de su periodo que empezó a, vamos a decir, a desviarse por su mismo orgullo de todo lo que había hecho por el reino. Ahora bien, cuando desglosamos la palabra, el término, busca primero el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? Fíjense que Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3, si podemos abrir rápidamente ahí, nos vamos a encontrar la predicación de Juan el Bautista. Dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo que, ¿diciendo qué? ¿Cómo? Arrepiéntanse. ¿Qué más? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Salió como dice, una bestia salvaje del desierto y empezó a hacer un llamado que se arrepintieran, que el reino de los cielos está cerca. Ahora bien, cuando Jesús salió a la escena después de 40 días en el desierto, fue tentado por Satanás, la tentación de Cristo en el desierto, en el capítulo 4, versículo 17, dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de Cristo, de los cielos, se ha acercado. El mismo mensaje. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de Jesús después de haber estado 40 días ayunando en el desierto. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos y el reino de Dios es prácticamente el mismo significado. Cuando Jesús, los discípulos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar. Ellos querían orar como oraba Jesús. Y Jesús le dijo, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, así como en la tierra, en el cielo como en la tierra. Ya Jesús estaba enseñando acerca del reino y qué significativo tenía. Quiere decir que el reino de Dios es el gobierno de Dios, significa el poder, autoridad, gobierno, dominio y un pueblo que goberna. Hay tres facetas que describen el reino de Dios. Dios es el rey del reino, la creación es el lugar del reino y los seres humanos son los siervos del reino. Obviamente no todo el mundo, todos los humanos sirven a Dios, pero esa es la intención, eventualmente. El reino de Dios es un gobierno único celestial que reinará en toda la tierra. Después de la gran batalla de Armagedón en el libro de Apocalipsis, el rey de este reino es Jesucristo, de acuerdo con el pacto que hizo Dios con el rey David. Cada descripción de Jesucristo como Señor es un recordatorio que es Él el soberano
del reino de Dios. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de Dios con el reino de Dios? ¿Cuál es su propósito? El propósito y la intención de Dios es restaurar todas las naciones, todas las culturas, todos los pueblos, de hecho, toda la creación de la rebelión pecaminosa de la humanidad y sus efectos. Él va a restaurar todas las cosas cuando venga a establecer su reino sobre la faz de esta tierra. No va a ser lo mismo y te va a sorprender porque va a ser completamente diferente. Cuando Juan el Bautista salió a la escena, él era el precursor de la primera venida de Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros somos los precursores de la segunda venida de Cristo. Nosotros somos la voz que clama en el desierto. Fíjense cuánta gente hay. Hay mucha gente que no conoce al Señor. Nosotros somos esa voz clamando en el desierto. Preparar el camino del Señor y que se arrepientan que el reino de Dios está cerca. El arrepentimiento es un cambio radical de mente, de tus acciones, yendo en pos de Cristo. Nuestro trabajo es participar con Dios, ayudando a lograr su propósito y su objetivo. Nosotros somos los precursores. ¿Cuál es el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios? Jesús nos enseñó claramente que para entrar en el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. No hay otra forma. Muchos se quieren colar por detrás, por la puerta de atrás. Él es el pastor de las ovejas, él es la puerta. Tienes que entrar a través de él. Entonces él dice que tienes que nacer de nuevo. Eso está descrito en Juan 3. Aceptando a Cristo como tu Señor y Salvador, abriendo tu corazón, arrepintiéndote de todos tus pecados, Él te perdona y te limpia de toda impureza y te santifica por el poder de su sangre que derramó en la cruz por ti. Y ahí es cuando decides no seguir tus propios caminos, que muchas veces son egocéntricos, sino vivir una vida con Dios, que tiene el control de tu vida, el foco y el centro de tu vida es Él. Jesús comparó el reino de Dios como una semilla plantada en el corazón de los humanos y las mujeres. Jesús hablando sobre el reino de Dios. Unos fariseos le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Entonces Jesús le contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allá, porque mirad, el reino de Dios está entre vosotros. Jesús le estaba diciendo: el reino de Dios está aquí. Prácticamente, mírenme a mí, yo estoy trayendo el reino, cómo operar en el reino, cómo tener relación con el Padre, cómo tener relación con los hermanos. El reino de Dios es el reino dinámico de Dios sobre el cielo y la tierra, todas las cosas visibles e invisibles. Su objetivo es introducir al mundo el reino de Dios, una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos, tal y cual como lo quiere Dios. Cuando el reino de Dios es establecido dentro de tu corazón, que Él sea tu Rey y Señor, es cuando realmente tendrás la verdadera paz. Ya no batallarás más, tendrás paz dentro de ti mismo. Cuando Dios reina
reine en el mundo y establezca su reino sobre la faz de esta tierra, la humanidad progresará en justicia, solidaridad, compasión, fraternidad y paz. Es la vida de Dios, regida por principios eternos y preceptos perfectos, donde la forma de gobierno es la voluntad absoluta del Padre sobre tu vida. El reino de Dios no es comida, aunque nos gusta comer. El reino de Dios no es bebida, aunque nos gusta beber, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cómo podemos vivir en el reino de Dios en la tierra? Siendo feliz, siendo positivo, lleno de esperanza, de gozo, de paz y amor. Oír las Escrituras, meditar en la palabra de Dios, tener un arrepentimiento genuino, ser digno de una vida irreprochable. Ser digno de una vida irreprochable. Ser siervo, humilde y andar en obediencia. Viviendo en el reino de Dios encontramos esperanza, paz, gozo y propósito, porque Dios te ha creado con propósito. Así lo entiendas o lo creas o no. Él te ha creado desde el principio de la fundación de este mundo. Él te creó inclusive en el vientre de tu madre. Cuando nacimos en pecado. Pero Él en su amor inagotable e incomparable con nosotros, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Nos trasladó a través de Cristo Jesús lo que hizo en el cruz. Nos traslada al reino de Dios. Dios tiene un propósito, Él tiene un plan para ti. Tienes que descubrirlo. Dios nos ha creado con ese propósito, con humildad, con confianza y siendo sus discípulos. Dios tiene algo muy grande para ti. Aunque no lo sepas ahorita, lo vas a saber, porque Él te va a dar a conocer. A medida que lo sigas buscando, que lo busques, Él te va a enseñar cuál es ese plan y ese propósito que tiene para ti, para vivir una vida de verdadera satisfacción y de propósito. Primero que nada debemos de entrar en el reino de Dios. Solo tú puedes decir sí, yo estoy adentro. Solo tú puedes decidir si yo quiero entrar. Yo quiero nacer de nuevo. Si dudas o no sabes, va a haber la oportunidad más adelante de que puedas hacer ese compromiso, de entender lo que es nacer de nuevo, entender las cosas del reino que Él tiene para ti. Piense que es peculiar que en la palabra el reino de Dios en el Nuevo Testamento se cita aproximadamente unos 162 veces, de las cuales 126 son en los 4 evangelios y las otras 36 son en el resto del Nuevo Testamento. Hablando Jesús acerca del reino, Él dijo que el reino de Dios es como un grano de mostaza que toma un hombre y la siembra en su campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crezca es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal simiente que las aves vienen y anidan en sus ramas. Mateo 13. Jesús demostró el reino de Dios
Él lo manifestó delante de todo el mundo. Jesús muestra el poder del reino y su autoridad sobre los príncipes de las tinieblas. Jesús dijo, si es por el dedo de Dios que expulso los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso es poderoso. Jesús manifestó ese reino y no solamente hace 2000 años, Él todavía lo sigue manifestando aquí entre nosotros. Hay que enfocarse y desarrollar tu vida para los principios y preceptos del reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno Dios eterno y soberano sobre todo el universo. El reino de Dios es el gobierno espiritual, es el gobierno eterno que reina sobre los corazones y las vidas de aquellos que voluntariamente se someten a la autoridad de Dios. Todos aquellos que reconocen el señorío de Cristo Jesús y se rindan alegremente al gobierno de Dios en sus corazones son parte del reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios no era de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Él predicó que el arrepentimiento era necesario para ser parte del reino de Dios. Él dijo que la esfera de la salvación, donde Jesús dice que el reino de Dios debe ser entrado por el nacimiento de nuevo. Hay 7 parábolas que dijo Jesús acerca del reino de Dios. Él dijo, el reino de Dios es como, voy a mencionar las citas, no voy a leer la palabra dice, es como la palabra del sembrador. El reino de Dios es como la parábola del trigo y la cizaña. El reino de Dios es como el hijo pródigo. El reino de Dios es la parábola del buen samaritano. Parábolas, la perla del gran precio, la oveja perdida, del rico insensato. El reino se vive, es la única forma que se puede vivir dentro del reino y operar en el reino, y es a través de la fe. El reino se vive por fe. La palabra dice que el justo vivirá por fe. La fe viene del oído y escuchar y hacer de la palabra de Dios. Hay ciertas promesas acerca de la fe. Y ahora sí quiero que por favor abran su palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Porque vamos a girar y a dar un bosquejo por la historia desde el principio hasta ahora. En el versículo primero dice, define qué es fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Wow, es tremendo. Voy a repetirlo otra vez porque hay que meditar y digerirlo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es fe. Fe no es una ilusión, fe no es un delirio, fe es la certeza de lo que se espera, que tú sabes que va a suceder. Y sucede. Una vez, estando en California, yo tenía un compañero de cuarto que era un poco medio
radical, ¿verdad? Él no era cristiano, obviamente no pudo vivir más conmigo porque no me cambió. Y él optó por irse a otro estado a estudiar teología. Él era ateo, no creía en Dios. Después de varios años que no lo veía, él regresa a California porque él tenía su brazo, su muñeca se había abierto, se le había partido y tenía un yeso por varios meses y no se le juntaba. Entonces le dijeron, mira, no hay otra opción, pues tenemos que operar, tenemos que meter clavos para que te acomodes. Entonces cuando él regresa de ese estado, él me visitó y acababa de llegar del doctor y me dijo lo que el doctor le dijo. Y yo le dije, mira, el Señor me acaba de decir que te va a sanar, no necesitas hacer la operación. Estamos hablando de un tipo que es ateo, me rechazaba muchas veces por muchos años, y entonces él cruza los brazos así. Estábamos hablando en el estacionamiento de mi casa. Me dice, tú sabes buscar que yo no creo eso. Dice, mira, dime qué tienes que perder. El Señor me dijo que lo vas a hacer. ¿Qué tienes que perder? Y él había venido con un amigo, de él que también era amigo mío. Los dos no eran obviamente cristianos. Entonces yo oro por él porque yo vi y tuve la fe que el Señor lo iba a sanar. Hasta el punto que le dije, mira, yo voy a buscar la tijera en mi casa y te vas a cortar el yeso. No tienes que operarte. Me dijo, tú estás loco, yo no voy a hacer eso. Y yo le dije, está bien. Pero cuando vayan al doctor que te hagan la cirugía el martes, porque ese día era sábado, le pides al doctor que por favor, antes de meterte al quirófano, que te haga una vez más una radiografía. Cuando el doctor te diga y regrese y te diga que él no entiende qué pasó, porque unos cuantos días antes los huesos estaban mal y lo iban a operar, pero no hay necesidad de operarte, los huesos están unidos y pegados. Él no regresó a mi casa, entonces tú no te vas a acordar de mí. Tú te vas a acordar del Dios Todopoderoso, y su nombre es Jesucristo, que te sanó. Él no regresó a mi casa a contarme lo que el doctor le dijo. El otro amigo regresó a mi casa. Quedó tan impactado que me dijo, yo quiero ese Jesús que tú tienes. Y aceptó a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No solo eso, la palabra dice que vamos a dar una pausa un momentito aquí. ¿Perdió? I don't know. I don't know. Well,